Buenas noches al grupo. El tema que nos toca esta vez, que vamos a hablar un poco, es sobre la ANOVA. Esas iniciales en inglés, eso se refiere a análisis de la varianza. En esta presentación que les voy a hacer, vamos a referirnos a la ANOVA, pero al análisis de una sola variable, o sea, de un solo factor. En este caso, ¿verdad? De análisis de un solo factor, vamos a estudiar dos o más grupos para observar si los grupos se modifican para diversos procedimientos o manejos. Eso es lo que vamos a hacer básicamente en esta presentación de la ANOVA. En la ANOVA también se puede aplicar a dos factores, pero en este caso lo vamos a hacer a un solo factor. ¿Qué es el ANOVA? Bueno, el ANOVA es uno de los métodos estadísticos más utilizados y más elaborado en la investigación moderna. El análisis de la varianza, porque eso es lo que es el ANOVA, el análisis de la varianza. No obstante, su denominación se utiliza para probar hipótesis referentes a las medias poblacionales, más que a las varianzas de población. Las técnicas de ANOVA se han desarrollado para el análisis de datos en diseños estadísticos muy complicados. En tal sentido, se han elaborado muchos programas de computación para los diferentes métodos ANOVA. Los dos métodos ANOVA que vamos a visualizar, bueno, sería el de un solo factor o una sola variable o de dos variables. En este caso estamos haciendo el estudio para un solo factor. Supuestos que fundamentan la aplicación del análisis de la varianza. Bueno, voy a obviar el término análisis de varianza y siempre lo voy a llamar ANOVA, pero recuerden que ANOVA es análisis de varianza por siglas en inglés. Cuando se aplican las técnicas de ANOVA se debe cumplir los siguientes supuestos. Las personas de los diversos subgrupos deben seleccionarse mediante el muestreo aleatorio a partir de poblaciones normalmente distribuidas. Esto es muy importante. Debe ser un muestreo aleatorio, pero deben ser poblaciones normalmente distribuidas. Las varianzas de los subgrupos deben ser homogéneas. ¿Qué significa eso? Bueno, que tu hipótesis nula, en este caso H sub 0, por ejemplo, si tengo varias poblaciones, la varianza de la población 1 debe ser igual a la varianza de la población 2, igual a la varianza de la población 3, hasta la varianza de la población n. Deben de ser iguales, porque eso deben ser, la varianza de los subgrupos deben ser homogéneas. Las muestras, o el otro supuesto es que las muestras que constituyen los subgrupos deben ser independientes. Esas muestras que se seleccionan deben ser independientes, a menos que las muestras sean independientes. Y por lo tanto generan estimaciones de la varianza independiente. Y es muy importante que las muestras que se seleccionen para el estudio del análisis de la varianza sean muestras independientes. La razón de las varianzas inter a intra no da a la distribución F, pero no vamos a apoyar en la distribución F en este caso. Ok. Se ha demostrado que la técnica ANOVA es consistente respecto a estos supuestos. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que cuando se utiliza la técnica de ANOVA, los resultados serán precisos aun cuando se altere el supuesto de homogeneidad. Sin embargo, los tamaños de las muestras deberán ser los mismos o muy similares de modo semejante. El supuesto de normalidad en la distribución puede fluctuar siempre que el alejamiento de lo normal no sea demasiado grande. Muy bien, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? En este caso estamos estudiando ANOVA de una sola clasificación, es decir, de un solo factor. Voy a mostrar una tabla a continuación donde en esa tabla se tienen las puntuaciones de las pruebas de 7 personas en 3 grupos distintos. O sea, tenemos 3 grupos, cada grupo tiene 7 personas y en este caso hemos hecho, se han tomado las puntuaciones. Fíjense, una sola variable, en este caso las puntuaciones. Esas puntuaciones yo las voy a llamar X en este caso. Y esas puntuaciones van a estar referidas a 3 grupos, en este caso A, B y C. En este caso vamos a ver esas puntuaciones en 3 columnas de la derecha. Y a la derecha, ¿verdad? Esas 3 columnas van a estar a la izquierda y a la derecha vamos a tener los cuadrados de cada una de esas puntuaciones. Ok, como tenemos aquí la tabla, ¿verdad?
Tengo tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y tengo una sola variable. Estoy estudiando son las puntuaciones que han obtenido las personas en esos grupos. Cada grupo está conformado por 7 personas. Y estas puntuaciones, que yo llamé X, están en cada uno de esos grupos. Por ejemplo, en el grupo A, que es referido a X, recuerden que X, la variable que en este caso está referida a puntuaciones. Entonces, fíjense, las puntuaciones son 12, 18, 16, 8, 6, 12 y 10. Eso nos da que la sumatoria para este grupo es de 82. Igual con el grupo B, que estamos hablando de las puntuaciones. Entonces, ¿cuáles son las calificaciones? En este caso, puntuaciones 18, 17, 16, 14, 12, 17 y 10. Y la sumatoria para este grupo es de 108. Para el grupo C, las puntuaciones, entonces tenemos 6, 4, 14, 4, 6, en este caso 12 y 14, que nos da una sumatoria de 60. Entonces, toda esta sumatoria es la sumatoria de las puntuaciones respecto a cada grupo. En la parte derecha de cada grupo obtenemos el cuadrado de esas puntuaciones, que las representé con la letra X al cuadrado. Por ejemplo, para el grupo A, 12 al cuadrado 144, 18 324, 16 256, 8 64, 6 36, 12 144 y 10 100. Si sumamos todos esos valores para el grupo A, eso nos da 1068. Igual sucede con el grupo B, o sea, para cada grupo B, cada elemento del grupo B de puntuación, le damos al cuadrado. Por ejemplo, 18, 324, 17, 289, 16, 256, 18, 324, 12, 144, 17, 289 y 10, 100. Y sumamos para este grupo, y eso nos da 1726. Igual sucede con el grupo C. Las puntuaciones del grupo C son 6, que al cuadrado serían 36, 4, 16, 14, 196, 4, 16, 6, 36, 12, 144 y 14, 196. La sumatoria de todo este grupo nos da 640. Que eso es más o menos, acuérdense que estamos agrupando esos datos y estamos estudiando las variables, son las puntuaciones. En este caso tenemos 3 grupos y cada grupo tiene 7 personas. Entonces, fíjense, si calculamos la media de cada grupo, para el grupo A, la media muestral A nos da 11.71 y la media muestral de B nos da 15.43. ¿Cómo se obtienen estos valores? Bueno, simplemente agarrando toda la sumatoria, en este caso 108, dividiéndola entre 7. Y del grupo C, bueno, nos da que la media es 8.57. También podemos calcular la sumatoria de los 3 grupos, es decir, que yo llamé en este caso la sumatoria de X al cuadrado de total, representa con la letra T, pequeña total, se refiere a los 3 grupos, es decir, 1068 más 1726 más 640 me da 3434. También podemos calcular la suma total de todas las puntuaciones en forma general, y eso nos da 250. Y la media, en este caso total, nos da 11.90. Esto se obtiene simplemente sumando la media muestral de A más la media muestral de B y la media muestral de C y dividiéndola entre 3. Ok, esta tabla que está acá muestra más o menos los cálculos que mostré anteriormente. Es decir, la variable X, que representa las puntuaciones, la suma total sería la suma de cada grupo. Es decir, la sumatoria del grupo A, sumatoria del grupo B, sumatoria del grupo C, o sea, 82, 108 y 60 nos da 250. Este 82 es la sumatoria del grupo A de las puntuaciones, este 108 con respecto al grupo B y este 60 con respecto a C, y eso nos da 250. La media total de los 3 grupos simplemente se calcula con el promedio de cada grupo, por ejemplo, la media muestral de A más la media muestral de B más la media muestral de C entre 3. Recuerden que la media muestral de A simplemente agarramos la sumatoria total de las puntuaciones del grupo A y lo dividimos entre 7. Esto nos da 11.71, que es la media muestral de A, la media muestral de B es 15.43, la de C es 8.57, sumamos y dividimos entre 3 y eso nos da 11.90. Recuerden, estas medias muestrales A, B y C simplemente se obtienen de la suma de todas las notas de ese grupo y dividirlo entre 7, porque cada grupo tiene 7 personas, por lo tanto, simplemente sería la sumatoria de A, por ejemplo, todos los elementos que están en A, que son 82 entre 7. En este caso, la suma, todo el promedio en este caso, que sería de A, lo dividimos entonces entre el total de los grupos. Es decir, estas medias muestrales simplemente suman todas las notas obtenidas,
y dividirla entre el promedio en este caso. Y eso, bueno, nos da en total 11.90, si calculamos la media muestral total de todos los grupos, juntos, unidos. Y la media muestral total al cuadrado, bueno, es simplemente la sumatoria de cada grupo al cuadrado. Y eso nos da 3.464. Por ejemplo, para que más o menos tengan una idea. Por lo menos la media muestral de A. Bueno, como había dicho, es la sumatoria de los elementos de las puntuaciones de A. En este caso, tenemos que es 82 y el tamaño del grupo es 7, entonces eso da 11.77. Igual sucede con B. Es la sumatoria de todos los elementos que pertenecen a B. En este caso es 108 entre 7 nos da 15.43. Y el de C, que es la sumatoria de todos sus elementos, entre 7, que sería 60 entre 7, nos da 8.57.